Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los principios del medio juego. Ese es uno de los problemas que muchas veces tenemos como ajedrecistas. Ocurre que cuando termina la apertura, no sabemos qué hacer en el medio juego o no sabemos cómo atacar en el medio juego. Para saber qué hacer en el medio juego, tenemos que saber evaluar nuestra posición. Y lo primero que tenemos que hacer es evaluar si nuestro rey está en una posición de seguridad. Si nuestro rey está en una posición de seguridad, podemos lanzarnos al ataque. No debemos lanzarnos al ataque si nuestro rey no está en posición de seguridad. Otra cosa que tenemos que ver, si controlamos el centro, tenemos que ver también qué tan activa están nuestras piezas, cómo está nuestra estructura de peones, eso es muy importante, y si tenemos más ventaja de espacio. También tenemos que darnos cuenta si tenemos el control de las columnas, filas abiertas, diagonales abiertas, y es muy importante en el medio juego tener la iniciativa, mantener el ataque. Tenemos que saber dónde atacar. Y para eso vamos a analizar aquí una partida que se jugó en 1978 y vamos a ver una defensa siciliana con C5, caballo F3. Esta jugada es muy importante para impedir que las negras jueguen E5 y ahora jugaron D6 las blancas. Y aquí normalmente se juega caballo C3 o si no también se juega D4 para que cuando las negras capturen, entonces las blancas capturan y las negras tienen contraataque porque el caballo sale en F6 y empieza a atacar en el punto E4. Como ven, la defensa siciliana es una muy buena defensa. Y esta jugada no es muy usual, pero no es mala. Las blancas jugaron alfil B5. El objetivo de las blancas es tratar de hacer un enroque rápido y que de esa manera su rey esté seguro lo más pronto posible y lanzarse al ataque y impedir que las negras hagan enroque y atacar mientras el rey negro está en el centro, porque fíjense que las negras no han sacado ninguna de sus dos piezas y por lo tanto su enroque corto va a demorar. Caballo C6 jugaron las negras, podían haber jugado alfil D7 también y rápidamente las blancas están haciendo su enroque. Alfil D7 y C3, jugada muy importante para controlar la casilla D4 y ahora las blancas pueden jugar D4, de esa manera se posicionan del centro. Caballo F6 y torre E1. Y aquí vemos que la torre está en una muy buena posición. Hay un ataque indirecto hacia el rey. Ese tipo de ataques, los ataques rayos X o los ataques indirectos, son los más peligrosos en el ajedrez. La torre ataca indirectamente al peón, indirectamente al rey. Si este rey permanece ahí en el centro por mucho tiempo, las negras van a tener problemas. A6 jugaron las negras, alfil por C6 y alfil por C6. Y ahora vemos que nuestro peón D4 está atacado, pero las blancas deciden sacrificar un peón para que esta columna se pueda abrir y puedan tener acceso a atacar al rey que se encuentra en el centro. Alfil por E4 jugaron las blancas. Y si bien es cierto, las blancas han ganado un peón, pero la seguridad del rey de las negras es muy mala. El rey blanco, las blancas tienen un rey muy seguro, las negras tienen al rey en el centro. Cuanto más se demoren en enrocar, van a tener problemas. Las blancas jugaron alfil G5 para presionar al caballo de F6 y luego pueden capturar al alfil D4. Esta técnica en el ajedrez es muy importante, presionar a la pieza que está defendiendo a otra pieza. Esa es una técnica muy eficaz, muy sencilla y fácil, práctico,
Cuando a veces no sabemos qué hacer, pues lo que tenemos que hacer es presionar a la pieza que está defendiendo a otra pieza, ¿no? Entonces ahora las negras jugaron alfil por B1, pero esta jugada no es tan buena. ¿Por qué? Porque no es tan bueno cambiar una pieza activa por una pieza pasiva. El caballo está en posición de defensa, estoy cambiando mi pieza activa por una pieza pasiva. Mejor era alfil G6 y para que el alfil pueda seguir teniendo el control de toda esta diagonal. El control de columnas, filas, diagonales es muy importante en el ajedrez. Pero las negras jugaron alfil por B1, torre por B1, E6 y ahora las negras están haciendo ellas solas se han provocado una clavada, el caballo está clavado y aprovecharon las blancas para capturar. Mejor era capturar con la dama, pero las negras decidieron capturar con el peón de G7 y ahora vemos que aquí tenemos peones doblados. Si hacen enroque corto, va a quedar una estructura muy débil en los peones. Recuerden, la estructura de peones es muy importante. 3 grupos de peones no son buenos. Aquí las negras tienen 1 y todo esto de acá formaría segundo grupo de peón y aquí el tercer grupo de peón. Las blancas solo tienen 2 grupos de peones. D5 jugaron, es una buena jugada para abrir la columna y que la torre empiece a atacar al rey. Dama D7 y B4. Las blancas están creando ruptura de peones para que esta columna se abra y la torre tenga el control de la columna B. Y aquí jugaron enroque largo y las blancas dama de 3. Va a crear ahí también otra ruptura de peones con B5 y van a empezar a atacar los peones del enroque. Atacar los peones del enroque es una buena técnica también para tener acceso y poder atacar finalmente al rey. Y la jugada que aquí se amenaza es B5 para luego capturar en A6 y que el enroque de las negras quede débil. Aparte que la dama ataca al peón de H7, impide que en algún momento las blancas jueguen torre G8. Y jugaron alfil G7, caballo D2. Esto es muy importante, reubicar las piezas, pues las blancas pueden cambiar su caballo aquí para luego tratar de capturar en C5. Entonces, E por D5, dama por D5, F5 y caballo C4. Presionamos el peón retrasado. Este es un peón retrasado. Recuerden que un peón es retrasado cuando ya salió de su casilla de origen y no puede ser defendido por ningún otro peón. Entonces este es un peón retrasado, es un peón débil y el caballo ya empieza a atacar ahí en D6 y aparte que se amenaza con jugar B6, ataque doble y las negras perderían la dama. Por eso jugaron dama C7, capturó, jugada muy importante para que la torre tenga el control de la columna y tenga ataque sobre el punto B7. D por C5, dama por F5 y jaque. Como vemos, las blancas tienen más ataque, sus piezas están mejor ubicadas, la torre domina una columna libre de peones y acá una columna semiabierta. Las negras tienen la debilidad de que esta torre no está participando del ataque, solo está en posición pasiva. Y jugó rey B8 y caballo A5. Entonces, esta jugada es muy importante, puesto que si dama por A5, entonces
entonces va a jugar torre E7 y ahora el punto B7 queda atacado, muy vulnerable, puede ser capturado también por la dama o por la torre. Y ahí vemos que ese caballo de A5 es muy peligroso de capturar. Por eso jugó torre E8. Y las blancas capturaban torre por E8, torre por E8 y caballo B7. Las blancas han ganado un peón. Ahora las blancas tienen un peón más y tienen un ataque indirecto muy fuerte. Ese rey debe retirarse de ahí porque está en problemas. Caballo por C5 y un peón más. 5 peones contra 3. Las blancas tienen 2 peones más y tienen más ventaja. La única alternativa podría ser torre E5, que era la única alternativa, y capturaría ahí. Si captura la torre aquí, pues nosotros capturamos el alfil de G7 y fíjense, la ventaja es muy grande y por eso jugaron alfil por C3. Ahora las blancas tienen un peón más, pero tienen más ataque. Fíjense que el rey blanco está seguro. Y miren, el rey negro está inseguro, solamente acá apoyado por un peón y la dama. Y ahora se amenaza con jugar dama a 6. Entonces jugó torre 1, jaque. Y dama por A6, jaque. Ya la ventaja es bien grande. Rey B8, dama B5, rey A7. Y se busca el cambio de damas. Y ya esta partida está ganada para las blancas porque tienen 4 peones contra 2 peones nada más. Entonces es cuestión nada más de avanzar los peones apoyados por el caballo y por el rey. Y tenemos aquí un peón que puede coronar. Es un peón pasado. Y finalmente las negras se rindieron. Muy bien, vamos a ver un video que nos explica qué técnicas utilizar en el medio juego. Por dónde atacamos, porque a veces cuando termina la apertura no sabemos qué hacer, no sabemos cómo atacar ni por dónde atacar. Presten mucha atención, voy a compartirles la pantalla y el sonido para que veamos este video. En este vídeo vamos a aprender cómo crear un plan de juego y cómo saber hacia qué dirección dirigir nuestro ataque. Pausa el vídeo si quieres y trata de encontrar la continuación con blancas. Edward Lasker, en su libro Los secretos que aprendí de los maestros, dice que hay que tomar la iniciativa en aquella zona del tablero en la que tengamos más espacio o más fuerzas atacantes. En la descripción del vídeo te dejaré un enlace al libro. Es decir, en definitiva, hay que tomar la iniciativa y hay que atacar allí donde tengamos algún tipo de ventaja. En esta posición, las blancas tienen más espacio en el centro, ya que tienen un peón en la cuarta fila contra un peón en la tercera fila por parte de las negras. Sin embargo, el ataque en el centro no tendría éxito porque las negras tienen suficientes fuerzas para defender en el centro y las blancas no consiguen ventaja. Por ejemplo, en caso de D5, la partida podría seguir E por D5 y después de alfil por D5, las negras continuarían alfil B7, desarrollando su alfil y defendiendo el caballo, y las blancas se han quedado con un peón débil en la casilla C3 y las negras lo van a poder presionar colocando sus torres en la columna C, llevando el caballo a la casilla A5 para tratar de controlar la casilla C4, que es la casilla delante del peón débil. El alfil podrá ir a la casilla F6 para presionar el punto C3 y las negras estarían muy bien. Así que en esta posición, aunque las blancas tienen ventaja en el centro, no pueden atacar porque las negras tienen suficientes fuerzas defensoras. En el flanco de dama, las blancas tampoco pueden atacar porque no tienen ventaja,
ya que las blancas tienen un peón retrasado en la casilla C3 y son más bien las negras las que pueden aprovecharse de esta circunstancia presionando sobre la columna C con sus torres y con la jugada caballo A5 y torre C8 presionar sobre el punto C3, así que son las negras las que tienen ventaja en el flanco de dama. Sin embargo, es en el flanco de rey donde las blancas tienen más espacio para maniobrar y además las piezas blancas están apuntando hacia el flanco de rey, así que las blancas podrán trasladar rápidamente sus piezas al flanco de rey y obtener una ventaja numérica, lo que les garantizará llevar a cabo el ataque con éxito. El firme control que tienen las blancas de la casilla E5 impide que las negras puedan hacer el avance E5 y liberar así a su alfil, con lo cual el alfil de C8 no podrá llegar al flanco de rey y no podrá colaborar en la defensa. El caballo de C6 tampoco tiene buenas casillas para trasladarse al flanco de rey, así que hay dos piezas de las negras que no podrán acudir a defender al flanco de rey y por tanto las blancas conseguirán una superioridad numérica en esta zona que les permitirá atacar con éxito contra el rey enemigo. Por eso en esta posición las blancas hicieron H4 preparando el ataque en el flanco de rey. La idea es que si ahora las negras capturan el peón con alfil por H4, entonces las blancas continuarían caballo por H4 y después de dama por H4 las blancas continuarían torre E3 y luego van a llevar su torre al flanco de rey para atacar contra el rey negro y podrán trasladar rápidamente sus piezas con alfil C2 y el ataque de las blancas será muy fuerte. Al haber desaparecido el alfil de E7 ha desaparecido un buen defensor del enroque negro y a cambio del peón las blancas tienen una fuerte iniciativa en el flanco de rey. Por ejemplo, si las negras ahora hacen alfil B7 desarrollando su alfil, las blancas pueden continuar torre H3 atacando a la dama negra y después de dama F6 las blancas continuarían alfil C2 y ya están amenazando capturar el peón de H7. Y ahora no sería posible H6 para defender el peón, porque ahora el peón en H6 crea un punto de sacrificio que pueden aprovechar las blancas y continuar inmediatamente con alfil por H6, destrozando las defensas del rey negro y las blancas están ganando. Después de G por H6, las blancas pueden continuar torre G3 jaque y después de rey H8, las blancas continúan dama D3 y están amenazando dama H7 que sería jaque mate. Así que las negras tendrían que defenderse con dama F5, bloqueando la diagonal para impedir el mate, pero las blancas continuarían dama E3 y están amenazando capturar en H6 y también capturar a la dama negra. Así que las negras tendrían que hacer dama F6 para defender la dama y defender el peón de H6, pero las blancas continuarían dama E4 volviendo a amenazar mate en la casilla H7 y después de dama F5 las blancas continuarían dama H4 y están amenazando capturar en H6 y también capturar a la dama negra y la dama desde la casilla H4 controla la casilla F6, así que las negras no pueden hacer la jugada dama F6 y las blancas ganan. Ya que después de dama por C2 las blancas continuarían dama por H6 jaque y después de dama H7 las blancas continúan dama F6 jaque y después de dama G7 dama por G7 es jaque mate. Y si después de la jugada alfil C2 las negras defienden el punto H7 con la jugada G6, entonces las blancas pueden continuar dama G4 y las blancas van trayendo piezas hacia el flanco de rey, mientras que las dos piezas negras están en el flanco de dama y no van a llegar a tiempo de defender a su rey. Las blancas están amenazando alfil G5 que expulsaría a la dama negra y el ataque de las blancas es muy fuerte. Y si después de la jugada H4 las negras hacen H6 intentando controlar la casilla G5 para que el caballo blanco no salte a dicha casilla, entonces las blancas pueden continuar con el ataque con dama D3 para luego hacer alfil C2 y amenazar dama H7 que sería jaque mate y el peón en H6 está muy mal colocado porque las blancas podrían capturar con el alfil, lo que destrozaría completamente las defensas del rey negro y el ataque de las blancas sería muy fuerte. Así que en la partida después de la jugada H4 las negras continuaron alfil B7 desarrollando el alfil y preparando el desarrollo de su flanco de dama. Las blancas continuaron caballo G5 y las blancas ya están amenazando dama H5 para trasladar su dama hacia el flanco de rey y amenazar mate, y luego van a poder acumular más piezas con alfil C2 y las blancas van trayendo todas sus piezas para atacar en el flanco de rey. Si ahora las negras hicieran alfil por G5 eliminando al caballo blanco, las blancas podrían continuar alfil por G5 y en realidad el cambio del alfil favorece a las blancas porque las negras se desprenden voluntariamente de un buen defensor de su enroque.
Ahora las blancas están amenazando capturar la dama negra, así que las negras tendrían que quitarla, por ejemplo con dama c7, pero las blancas podrían continuar dama g4, trayendo más piezas al ataque, y las blancas están amenazando alfil f6, y el peón negro no podría capturar porque estaría clavado. También pueden traer la torre al ataque a través de la tercera fila, y también pueden avanzar con su peón para destrozar las defensas del rey negro, y el ataque de las blancas sería muy fuerte. Todas las piezas blancas colaboran en el ataque, mientras que las piezas negras están en el flanco de dama y no pueden acudir con facilidad a defender a su rey. Por eso en la partida, después de la jugada caballo g5, las negras hicieron caballo a5, intentando eliminar al peligroso alfil blanco y preparando el contrajuego en el flanco de dama, que es donde las negras tienen ventaja. La partida siguió alfil c2, evitando que las negras capturen el alfil y colocando el alfil en una buena diagonal apuntando al punto h7. Así que ahora las negras no quisieron debilitar la posición de su enroque avanzando sus peones y cambiaron el caballo con alfil por g5, a lo que las blancas continuaron h por g5, y ahora las negras hicieron alfil d5, y las negras quieren establecer un fuerte control de la casilla c4 para impedir que el peón blanco avance y así fijar la debilidad en el peón de c3 para luego traer la torre a la columna c y presionar contra el peón débil. Las blancas continuaron dama d3, amenazando capturar en h7, que sería jaque mate, así que las negras se defendieron con g6, pero las blancas continuaron dama g3, trasladando su dama al flanco de rey. La partida siguió caballo c4, las negras ocupan con su caballo una buena casilla y acercan su caballo hacia el centro para estar así en disposición de acercarse a defender en el flanco de rey en caso de necesidad. Las blancas continuaron alfil f4 y después de torre c8, las blancas continuaron torre a d1 y las negras hicieron ahora b5, ganando espacio en el flanco de dama, y también abren la posibilidad para trasladar su dama a esta zona y atacar contra los peones débiles en el flanco de dama. Las negras preparan el contraataque en el flanco de dama, pero las blancas continuaron con su ataque con dama h4 y el ataque de las blancas empieza a ser peligroso. Las blancas amenazan trasladar su torre a través de la tercera fila para atacar a lo largo de la columna h, y si las negras hicieran ahora h5, entonces las blancas podrían continuar torre d3 y luego van a trasladar la torre a la columna h y finalmente podrán hacer g4 para romper los peones y abrir líneas y atacar fuertemente contra el rey negro. En la partida, después de la jugada dama h4, las negras hicieron f5, intentando cerrar el flanco de rey para que las piezas blancas no encuentren líneas abiertas y no puedan atacar contra el rey negro. Ahora las blancas hicieron g por f6, capturando al paso y manteniendo el juego abierto para poder así penetrar con sus piezas y atacar contra el rey negro. Las negras continuaron dama por f6, acercando la dama a la defensa e intentando cambiar damas para así debilitar el ataque de las blancas. Las blancas continuaron alfil g5, evitando el cambio de damas y atacando a la dama negra. Después de dama f7, las blancas continuaron torre d3, preparando el traslado de su torre a través de la tercera fila para incorporarla al ataque. Ahora las negras hicieron torre c7, preparándose con su torre para defender a lo largo de la séptima fila y reforzar el peón de h7. Las blancas continuaron torre h3 y ahora las negras hicieron caballo d3, trasladando su caballo hacia el flanco de rey y amenazando caballo f5 para expulsar a la dama blanca y así intentar rechazar el ataque. Pero las blancas continuaron alfil h6 atacando a la torre negra y expulsándola de la columna abierta, y después de torre f c8, las blancas continuaron alfil f4 clavando al caballo negro. Y ahora no sería posible torre d7 desclavando el caballo, porque las blancas continuarían alfil por d6, y después de torre por d6, las blancas continuarían alfil por g6 y ganan, ya que están amenazando capturar la dama negra y no sería posible capturar el alfil con h por g6 porque las blancas continuarían dama h8, jaque mate. Y si después de la jugada alfil por g6 las negras capturan el alfil con la dama, con dama por g6, entonces las blancas continúan torre g3 clavando a la dama negra y las blancas ganan. En la partida, después de la jugada alfil f4, las negras hicieron caballo f5 intentando contraatacar contra la dama blanca, pero las blancas continuaron alfil por f5 y las negras abandonaron.
porque la torre negra de C7 está atacada por el alfil blanco, así que las blancas van a ganar material y se quedan con ventaja. Una partida realmente instructiva. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Entonces, de acuerdo al video, ya sabemos qué jugar. En el medio juego ya sabemos por dónde atacar. No debemos lanzarnos al ataque si primero nuestro rey no está seguro. Eso es lo más importante en el ajedrez, que nuestro rey pueda estar seguro. Bien, entonces, esa ha sido la clase del día de hoy. Ahora sí, entren todos a la página web de Lichess. Entren todos a la página web de Lichess. Vamos a